y en función a eso me gustaría que se preparen para su examen previo que ya está listo. De acá a 2 minutos empiezan, por favor, también eso me confirman y no olviden que cualquier problema saquen una evidencia, una captura de pantalla a la hora del envío o cualquier detalle para que puedan ustedes reclamar si vale el término con el auxiliar en su momento. Ya, entonces, está todo bien el audio, todo, ¿no, muchachos? Bien, muchas gracias. Entonces vayan alistando sus materiales. Hoy nos toca destilación por arrastre de vapor, práctica 8. El repaso también está en función a eso. Es una práctica bastante aplicativa, como las anteriores también que hemos venido trabajando. Claro, yo sé, nunca va a ser lo mismo este tipo de clases respecto a lo que es la realidad, especialmente en asignaturas que tengan una práctica de laboratorio como la que estamos pasando ahora, pero pues ni modo, vamos a tener que acomodarnos nomás. De todas formas, igual siempre se está tratando de incluir algunos videos que sean lo más reales posibles a los que se van trabajando en laboratorio. En ese sentido también se les va a dotar dos direcciones para que ustedes puedan ver. No van a tardar más de 20 minutos en los dos videos, donde van a poder apreciar cuál es, primero, los materiales y equipos que se usan y segundo, cuál es el procedimiento exacto para esta práctica. ¿Ya? Entonces, por favor, vayan dándole una chequeadita, insisto, a su repaso que, que debería de activarse en unos minutos. Cualquier duda, por favor, me avisan.
Bien, muchachos, creo que ya se terminó el tiempo. Eh, por favor, insistirles con las evidencias en caso de que tengan algún problema para enviar al auxiliar a su grupo de WhatsApp que tienen. ¿Ya? Y les voy a pedir que me atiendan. La práctica, bueno, en teoría es muy cortita, pero en la práctica, en laboratorio sí realmente dura bastante tiempo porque obviamente ustedes, como habrán leído la guía, tenemos que tomar temperaturas cuando en realidad la sustancia llegue a su punto de ebullición. Entonces, en ese sentido, en su informe, por favor, yo les voy a pedir que adjunten en la parte del marco teórico, por lo menos hagan una pequeña investigación. Les estoy dando un poquito más de media hora también, o sea, aparte de darles hasta las 9:30 para que entreguen su informe, les estoy dando media hora más, porque requiero que ustedes hagan en este caso algún detalle eh, de adjuntar más información sobre los tipos de destilación que existen, ¿ya? Entonces, en ese sentido, por favor, les voy a pedir que me confirmen si se está compartiendo la pantalla. Sí, me digan sí o no, nada más, por favor, para esta práctica número 8. ¿Ya? Sí, que se ve. Muchas gracias. Bien, entonces la práctica 8 es destilación por arrastre de vapor. Les decía que quiero que adjunten en el marco teórico los tipos de destilación que ustedes pueden encontrar. En las redes van a encontrar en 20 segundos. Ya, pero adjunten por favor un extracto, un resumen, digamos, lo más importante que ustedes vean respecto a estos tipos de destilación. Recuerden que la destilación se va a lograr cuando se separen componentes que estén en estados de equilibrio, en fases, y estas fases son vapor y líquido, ¿ya? En realidad el vapor o en forma de vapor se va a ir separando, si quieren, los componentes que vamos a desear. Ya como ya es costumbre, hemos dicho que vamos a empezar con primero una explicación histórica de lo que viene a ser la destilación genérica como tal. No es en ese sentido de que ustedes se darán cuenta que este proceso de separación es tal vez el más antiguo que existe. Ya existen, digamos, evidencias desde el año 800 antes de Cristo que los chinos ya destilaban alcohol a partir de arroz para obviamente consumo en varias formas, ¿no? Pero ya imagínense el tiempo en el cual existía este procedimiento. Entonces, el avance del tiempo ha hecho que esto vaya mejorando y vamos a dar solamente algunas puntualizaciones de los tiempos más importantes, digamos, donde se ha evidenciado. Está claro que los chinos, los egipcios, los romanos, los griegos, todos prácticamente han hecho este proceso de destilación y siempre con el afán de encontrar, digamos, materiales, elementos medicinales, si quieren, que ayuden, ¿no? En este caso a curaciones, etcétera, y no solamente con el producto de alcoholes, aunque ustedes saben que el alcohol también es un buen solvente, ¿ya? Entonces se ha ido perfeccionando el proceso y los que más han avanzado en esto, digamos, han sido los árabes. Los árabes en realidad han sido los primeros en establecer ya prácticamente el proceso de destilación como tal y ellos en realidad han definido y han dado incluso el término que se usa hasta hoy en día para el proceso de separación y el equipo básico que se separa, ¿no? En este caso es lo que se llama el alambique, ¿no? El alambique, incluso todos los términos que ustedes ven ahí son términos árabes, cualquier palabra que empiece con al es árabe, en este caso el alambique, la alquitara, la alquimia misma o el alcohol han sido términos establecidos por los árabes y ellos han sido los que más han avanzado a partir del siglo X en estos equipos. Ya obviamente con el tiempo también se ha ido perfeccionando hasta el siglo XV con Adam
que investigó ya un sistema para poder rectificar y poder reutilizar los compuestos ya destilados, ¿no? Entonces, en este caso, desde este tiempo, si quieren, ya se empezó a producir lo que vienen a ser los aromáticos o los perfumes con el proceso de destilación. Y en el siglo XIX, en este caso, la destilación de vinos, que ya para nuestro tiempo ha sido, digamos, la base para establecer este tipo de proceso. La destilación se usa en casi todas las industrias que requieren hacer este tipo de separación. Recuerden que, por ejemplo, la industria del petróleo usa como primer principio, después de su extracción, lo que viene a ser la destilación topping o la destilación atmosférica. Entonces, en este caso también tiene una importancia clara lo que viene a ser esta historia de la destilación de forma genérica, ¿ya? Entonces, en este caso este es el alambique inicial que se tenía establecido por los árabes, ¿no? O perfeccionado por los árabes, donde básicamente se colocaba en nuestra caldera lo que vendría a ser nuestras muestras, ¿no? Se calentaba y pues se pasaba por un cuello de cisne que al mismo tiempo servía de refrigeración para poder separar los productos que queríamos, que básicamente eran esencias o alcohol. Esto se ha ido mejorando, como hemos visto en el tiempo, y pues se obtienen hasta ahora, incluso siguen funcionando este tipo de alambiques para poder obtener alcohol, ya sea para vinos, etcétera. Todavía funciona de esta forma, pero el principio sigue siendo el mismo, ¿no? Ya para nosotros, obviamente, nuestros equipos va a consistir básicamente en el siguiente proceso. No, este es de forma genérica, ¿no? Ya vamos a ver con el arrastre de vapor. Necesitamos un balón, perdón, donde vamos a tener una solución homogénea. Ustedes tenían una pregunta en su examen previo que básicamente nos decían eso, ¿no? Si tenemos una solución miscible, es una solución homogénea, heterogénea, poco homogénea, etcétera. De hecho, la solución tiene que ser homogénea. Vale decir que los componentes que estén aquí, si pusiéramos A y B, los dos tienen que estar dentro y de estos dos se tiene que separar el más volátil, ¿no? Entonces se separa mediante la acción del calor y obviamente se va a separar por el punto de ebullición donde se va a medir ese punto de ebullición con un termómetro, ¿ya? Entonces, una vez que los vapores lleguen hasta el cuello de destilación, se va a separar por la acción de intercambio de calor, que normalmente entra en un refrigerante, en un tubo refrigerante, como ustedes se ven, a contracorriente, agua. Entonces, aquí el vapor se va a condensar y va a caer en gotitas como líquido, pero ya separado, ¿entienden? O sea, se va a separar el más volátil. En este caso, si quieren, en teoría deberíamos de tener solamente el componente A, no por decir, para dar una idea. Ahora, si quisieran, en este caso, como está en el ejemplo, purificar agua, pues estamos sacando solamente agua pura y la sal tendría que quedar acá por el punto de ebullición, ¿ya? Bien, para nuestro caso de arrastre de vapor, pues va a suceder algo muy parecido, ¿no? Los procesos, los procedimientos y los equipos pueden variar, pero en todo caso, fíjense, nosotros estaríamos ayudándonos con el vapor que se va a ir separando por su punto de ebullición del agua y que va a entrar como vapor a nuestras muestras, ¿no? Acá en la imagen vemos a la menta, pero normalmente se trabaja con eucalipto, se puede trabajar con corteza de algún cítrico, como puede ser limón, puede ser naranja, etcétera, para extraer sus aceites, ¿no? Entonces este vapor va a ingresar acá y obviamente el vapor va a empezar a funcionar y este vapor va a arrastrar al componente, en este caso de la menta, ¿no? Entonces el mismo proceso que vimos antes, hace un momento, pues se separa por un refrigerante y tendríamos que obtener las dos fases, ¿no? Ustedes vean que aquí claramente se muestran dos fases, una fase de aceite de menta y la mayor cantidad va a ser de agua. Entonces el proceso es ese, como les digo, en teoría es muy sencillo y es muy fácil. El detalle es llegar hasta los puntos de ebullición e ir controlando porque ustedes tienen que graficar la curva de ebullición para este caso.
Ya, en este caso, los equipos que se usan son básicamente estos dos, donde tendríamos la muestra base, que sería mi materia orgánica. Para nuestro ejemplo es eucalipto. Y tendríamos el vapor, ¿no? Este vapor que va a arrastrar. Y pues después separamos y finalmente decantamos. Y al final vamos a separar por un embudo de decantación, si quieren, las muestras. ¿Ya? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer en el esquema es muy sencillo. Ya el proceso en realidad para nosotros varía porque los equipos que tenemos son distintos, pero vamos a suponer que tenemos un contenedor solamente de agua y esta agua va a evaporarse, ¿no? Obviamente esto está establecido con calor, se calienta el agua, se va a arrastrar hasta la materia orgánica que va a ser el eucalipto, y el eucalipto va a seguir el mismo procedimiento, solamente que acá vamos a tener en una probeta la obtención de nuestro producto, ¿no? Ahora, la idea es de que tomemos las lecturas, o sea, en el laboratorio, además de armar el equipo y todo eso, después determinamos en un tiempo inicial cuando empiece a ver las primeras, digamos, los primeros vapores que se van a poder observar entrando por el cuello de destilado, y cuando aparezca la primera gota líquida de condensado, pues ahí va a ser básicamente el proceso donde se va a ir manteniendo ya casi la temperatura de ebullición, si quieren, ¿no? Por eso es que es muy importante que ustedes determinen los tipos de destilación, ¿ya? Se van obteniendo y observen que el agua, porque el agua va a tener mayor densidad, siempre va a estar por debajo, más pesado, y el aceite que tiene menos densidad va a estar por arriba, ¿no? Entonces vamos a tener dos volúmenes de agua y de aceite que después, como les decía, separamos en un embudo decantador, la masa de agua y la masa de aceite, ¿no? Lo que nos interesa es obtener, si quieren, esta masa de aceite para que en función a eso matemáticamente podamos obtener la fórmula o el peso molecular, perdón, del aceite que se va a obtener, ¿no? En este caso del eucalipto. Entonces necesitamos dos datos que va a ser la densidad del aceite y la densidad del agua que vamos a obtener con esta práctica. Y lo primero que hay que hacer es esa determinación de esta curva, ¿no? De tener una gráfica de temperatura versus tiempo e ir estableciendo el tiempo, en cuánto tiempo se va a determinar la temperatura en este caso, de la primera gota, observando eso, ¿no? Y una vez que eso suceda, apenas va a pasar un tiempo, digamos, un lapso de unos minutos o más, y se va a llegar a una temperatura constante donde ya no va a aumentar más esa temperatura, y obviamente se va a extraer, si quieren, la mayor cantidad del aceite que se quiere. ¿Ya? Entonces, básicamente establecemos a un tiempo cero su temperatura inicial y pues vamos graficando eso. Eso ustedes ya van a tener los datos para su informe. Y como segundo paso, como les decía, vamos a determinar la densidad del aceite y la densidad del agua, pues básicamente con esta ecuación, masa sobre volumen. Entonces, en todo caso, sí o sí requerimos la masa del aceite y el volumen del aceite, que pues ustedes entenderán que se lo va a obtener básicamente con una probeta, ¿ya? Lo mismo para el caso del agua, que va a ser mucho más sencilla por temperatura, etcétera, y por el volumen establecemos su densidad y listo, ¿ya? Bien, el detalle es obtener rendimientos. También había una pregunta en la cual nos daban rangos, cuáles serán los rendimientos de obtención de un extracto de aceite. Normalmente estos rendimientos son muy bajos y los rendimientos máximos van a llegar hasta el 7%, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a obtener ese rendimiento? Pues relacionando la masa del aceite con la masa orgánica que se usa de la materia orgánica al inicio, ¿no? Normalmente se usa 500 gramos de esa materia orgánica. Obviamente eso va a depender del equipo y del tamaño del equipo que vayamos usando, ¿no? Esa relación de masas por 100% me da el rendimiento como tal, ¿ya? Y para hallarle el peso molecular del aceite se va a usar la siguiente expresión, ayudándonos en los datos que vamos a dar a continuación.
Entonces el peso molecular del aceite va a ser el peso molecular del agua que todos conocemos, encontrando ya la masa del aceite sobre la masa del agua, ya obviamente extraídos, por una relación de la presión de vapor del agua que vamos a encontrar con esta ecuación. No olvidemos que en este caso vamos a basarnos en una ley que es la ley de Dalton y la ley de las presiones, donde la presión atmosférica va a ser la presión de vapor más la presión del aceite. Y la presión de vapor pues va a ser la presión total o la presión atmosférica, si quieren, del sistema por la fracción, ya, fracción molar del agua. Sí, y la fracción molar del agua pues es bastante sencilla, va a ser el número de moles de agua sobre el número de moles totales, ¿no? Entonces, y ambos, ¿de dónde vamos a calcular los números de moles? Pues de la relación del peso molecular, masa sobre el número de moles, ¿verdad? Entonces, en este caso, el número de moles va a ser la clave a obtener siempre las masas del agua y la masa del aceite. Es bastante sencillo. Entonces, de ahí obtenemos la presión de vapor del agua, ¿no? Un dato que me tienen que dar, que es la presión atmosférica, y el otro cálculo que tendríamos que hacer es el de la fracción molar, que es muy sencillo, obteniendo obviamente estos datos. Y sobre la presión atmosférica menos la presión de vapor del agua, ¿ya? De todas formas, este es uno de los cálculos, el otro es el rendimiento, y pues esta es la manera, digamos, y el procedimiento para poder obtener esos datos, ¿no? Hay una ley base para que obtener los tipos de destilación, es la ley del Raoult, que también me gustaría que ustedes adjunten, ¿ya? Esta ley de Raoult, por favor, me gustaría que ustedes determinen, desglosen de alguna forma, además de los tipos de destilación. ¿Ya? Entonces, esos dos términos me gustaría que estén incluidos en su informe, específicamente para esta práctica, porque son, digamos, primero la ley de Raoult, que es muy importante para establecer y llegar, si quieren, a esta ecuación que estamos viendo en función a las presiones, ¿no? Ya básicamente ustedes van a investigar qué es esa ley de Raoult y determinar cómo se aplican para los tipos de destilación, ¿ya? Y eso es todo. Básicamente eso es todo. Vean por favor los dos videos que ya están en la plataforma Classroom de respaldo para ver cuál es el procedimiento. Se les ha puesto un video que está en catalán, que se entiende muy bien para la obtención por arrastre de vapor. Y luego tenemos otro video que es más ilustrativo de la forma del procedimiento de uso. Entonces se van a dar cuenta al tiro que puede haber dos formas de poder usar el arrastre de vapor. Ya esa es la esencia para que ustedes puedan determinar la misma. ¿Listo? Y pues nada más, no sé si alguien tiene alguna consulta, muchachos, para esta pequeña explicación teórica, y pues les damos el tiempo necesario, como hemos venido estableciendo y programando desde un inicio, el tiempo que viene a ser de 2 horas para que puedan elaborar su informe, que como les digo, en este caso van a tener 2 horas y media y un poco más, porque quiero que ilustren un poco lo que viene a ser los tipos de destilación y la ley de Raoult. No sé si hay preguntas, muchachos. Bien, entonces yo voy a estar conectado como siempre. Cualquier duda, por favor, pueden hacerla por este medio. Y lo que voy a hacer enseguida es subir la grabación de esta clase como respaldo, y segundo, para que ustedes puedan ver algunos otros detalles que tal vez no estén ni en la guía y tampoco estén en los videos de respaldo. ¿Ya? Ya, muchachos. Entonces, si no hay preguntas, yo lo que tarde en pasar a YouTube se los voy a enviar.